Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Como de alguna manera ya se había adelantado, ayer incluso mencionábamos su nombre, quien fuera ministro de Justicia, el señor Eduardo Arana, asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros. ¿No? La presidenta ha conformado un gabinete, prácticamente el mismo, salvo el cambio obligado, por supuesto, en el Ministerio de Justicia, debido a la designación del señor Arana. Hay quienes hablan de una negociación política a pedido de Fuerza Popular, que fue determinante para que se produjera la renuncia de Gustavo Adriancén. Y habría sido, dicen también, un canje para que finalmente la balanza se inclinara a favor del permiso para la presidenta en el viaje al Vaticano para la ceremonia de entronización del Papa León XIV. Vamos a conversar con nuestros invitados para recoger cuál es su opinión al respecto, pero sigue la incomodidad, además, en el sector empresarial, el desconcierto también por el cambio en el Ministerio de Economía. El día de ayer, la Unión de Gremios convocó a una conferencia de prensa y lo que se ha señalado es que tal y como se designó al gabinete y tal como se suscitó el cambio en el Ministerio de Economía y Finanzas, este ha sido un error más del Ejecutivo que esperan se corrija. Desde Florida, Estados Unidos, nos atiende el señor Raúl Díaz-Canseco Terry, vocero del colectivo Peruanos de Estado. Señor Díaz-Canseco, muy buenos días y bienvenido al programa. Mayra, buenos días. Buenos días a todo el Perú. No, gracias a usted y buenos días nuevamente. Coincide con la sensación que hay en el empresariado de que la salida del señor Salardi es primero inexplicable y de pronto sorpresiva, y que aquí el gobierno está dejando de lado a otros actores como el sector privado en la toma de las decisiones. Bueno, efectivamente, el Salardi, en el poco tiempo que ha estado en el MEF, hizo las cosas muy bien. Creo que tenía el acento perfecto, vinculado al sector privado, coordinando con el sector público, determinando proyectos de inversión importantes, determinando que la economía tenía que crecer más del 5%, y venía haciendo muy bien las cosas. Ninguna crítica, todo el mundo estábamos contentos con el doctor Salardi. Por otro lado, el ministro de Transportes, que lo ha pasado a Economía, estaba haciendo una buena gestión, el aeropuerto por inaugurarse, una gestión importantísima, con unas horas de desarrollo importantes. No lo entendemos. Ahora ya, obviamente, es llorar sobre la leche derramada. Arana es una persona correcta, esperemos que las cosas las hagan bien, pero no hay que perder el horizonte, que tenemos una elección en menos de un año. Uno y de eso los es lo que hay que temas, preparar al país. Claro, uno de los temas que ayer, en una breve conversación con la prensa, señalaba el ahora ministro de Economía, el señor Raúl Pérez Reyes, decía que hubo alguna discrepancia sobre la fusión de estas direcciones, ¿no?, que ahora pertenecen a diversos ministerios y que se habrían fusionado en una unidad de infraestructura con la idea de ser mucho más ágil en la tramitación de los proyectos. ¿Coincide usted con la posición de Salardi o coincide con la línea que quiere mantener el gobierno, que aparentemente no estaba muy de acuerdo con esta iniciativa? Bueno, yo tengo la esperanza que Pérez Reyes, que es un ministro que venía a hacer una extraordinaria gestión en el sector transporte, siga la huella de Salardi. Esto es un poquito volviendo al tema del Papa. El país y el mundo entero están con mucha esperanza, porque el Papa elegido, aparte de ser peruano de nacionalidad, va a seguir la huella del padre Francisco. Y eso es lo que tiene que hacer el ministro Pérez Reyes, porque ya no tenemos tiempo para más. Hay diferencias entre, es imposible que comparemos o hagamos un paralelo entre la continuidad de lo que debe ser la labor o la tarea del Papa León XIV con el Papa Francisco con las ejecuciones, digamos, de un plan de gobierno en el Ministerio de Economía, un ministerio ciertamente muy sensible, en un momento en que los empresarios exigen claridad, los inversionistas exigen claridad y certidumbre. Por eso le decía, sobre el tema en particular, por ejemplo, de la fusión de estas direcciones, que si no me equivoco y no me falla la memoria, eran como 14. ¿Usted diría que eso se debería repensar en el gobierno o ya dejar de lado, como aparentemente lo ha hecho el gobierno al cambiar al señor Salardi?
No, eso sería un grave error. Yo creo que Salardi hizo una gran gestión. Imagino que Pérez Reyes, al aceptar esta responsabilidad tan delicada, seguirá esa huella, porque el Perú ya no tiene para más cambios. Y lo más importante es generar la confianza y recuperar los niveles de inversión que el país requiere en un momento sumamente complejo, es el momento electoral, que además con la dispersión, la cantidad de candidatos a la presidencia que van a haber, va a ser un proceso sumamente confuso, y por eso acá también el Congreso de la República debe de dar la oportunidad al señor Arana de explicar qué es lo que va a hacer y sobre todo la continuidad de los proyectos de economía que estaban marcando una ruta correcta y el crecimiento del país en las últimas semanas y meses, como lo había dicho el ministro de Economía, estaba dando. O sea, bueno, pero el hecho de que lo hayan cambiado, el hecho de que lo hayan cambiado y de que el propio Pérez Reyes en declaraciones, le repito, ayer, muy breves a la prensa, dijera que ese era un problema, pues aquí parece que el gobierno ha dicho no. Salardi muy bien, hizo ya lo que pudo, pero ha cruzado la línea de lo que se le había permitido hacer. Y por lo tanto hay que hacer un cambio, si no, no se justifica. ¿Para qué cambian a un ministro si en el fondo no hay un cambio realmente que se quiere en la gestión? Por eso lo que tenemos que esperar la presentación del gabinete, porque eso es una cosa que la opinión pública está preocupada, y entiendo perfectamente que los empresarios también, porque lo que queremos es echar a andar al país. El país necesita traer la inversión, necesita situarse en el horizonte de las negociaciones internacionales que en día estamos embocados, y este cambio obviamente nos puede dejar en la trampa de la osaya al Perú, y ojalá que la presidenta le dé la oportunidad al ministro de Economía actual de seguir la huella del anterior, porque yo no sé qué línea puede haber pasado. Sí, pasó la línea del optimismo, pasó la línea de crecimiento, pasó la línea del desarrollo. Las medidas, de eso le hablo en concreto. El plan regulatorio, por ejemplo, el ajuste en el gasto público, ¿no? El cuidado del déficit fiscal, por ejemplo, pongo los temas calientes en la mesa. Porque es peligroso, porque estamos en un año electoral y obviamente la presión al ministro de Economía para gastar y irse al déficit va a ser muy grande para buscar popularidades, y ahí ojalá que Pérez Reyes se dé cuenta que lo que está en juego es el futuro de desarrollo económico del país, la posibilidad de tener un país sano y entregar un país coherente al siguiente que gane las elecciones. Sobre la presencia, hay que tener muchísimo cuidado. De acuerdo, sobre la presencia del señor Sandoval, a ver, que ahora asume y le toma la posta a Raúl Pérez Reyes. Usted ha dicho que hizo un trabajo extraordinario, hay quienes no llegan a tanto, ¿no? Un trabajo extraordinario en el sector de transportes y comunicaciones. El señor Sandoval está afiliado al partido Alianza por el Progreso. A estas alturas, pocos creen en el comunicado del partido, que dicen que esta ha sido una decisión personal y que, es más, van a evaluar la posibilidad de sancionar al señor Sandoval, ¿no? Una persona vinculada con la minería informal en Patás. Bueno, ciertamente por lo que se dice, por los comentarios serios que hace la prensa, debemos llegar a la conclusión que no es un Pérez Reyes. Hay que tener mucho cuidado, porque una de las herramientas importantes de dinamizar la economía y que era la herramienta del desarrollo del país era justamente el sector de transportes y comunicación. Yo creo que el sector empresarial se pronunció en cuanto a Sandoval. El Congreso está muy inquieto en ese respecto, y ojalá que la presidenta analice bien esa situación, porque lo que ella necesita es llevar al país en un momento importante para una elección, buscando coincidencias y alejarse de la discrepancia. Correcto. Permítanos ir a una pausa, debemos cumplir con los anunciantes, son ya las 8:17, pero quisiera dejarle una inquietud recogiendo declaraciones del presidente de CONFIEP, el señor Jorge Zapata, quien ha dicho con relación a este nombramiento: la molestia no es que pertenezca a un partido político, la molestia tiene que ir por el perfil. Detrás de esa declaración, y tomando como punto de partida lo que ha dicho el señor Zapata, la negociación política, ¿usted cómo la analiza? ¿Es una negociación indispensable para un gobierno que no tiene bancada y que pretende llegar al 2026? ¿Hasta dónde debe llegar la negociación política y cuál es su límite? Le dejo la pregunta, vamos a la pausa y regresamos con Raúl Díez Canseco.
Mañana retomamos ampliación de noticias, conversábamos con Raúl Díez-Canseco, en un instante retomamos esa comunicación. Entre tanto, en la cabina hemos recibido al ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien también nos acompaña. Doctor del Castillo, permítame un instante conversar con el señor Díez-Canseco, a quien tenemos en la línea telefónica. Por favor, adelante. Sí, estoy escuchando perfectamente, Mávila. De acuerdo. Le había dejado una pregunta importante hecha antes de la pausa, sobre todo cuando se habla de negociación política, de un gobierno que no tiene una bancada y que necesita de respaldo en el Congreso para subsistir hasta el final del mandato, sobre todo cuando hay una presidenta con los niveles de desaprobación de Dina Boluarte. ¿Cuál es el límite? Porque se habla de una cuota para APP, en la figura del señor César Sandoval, que incrementaría su cuota, digamos, en el gabinete, y que habría sido el nombramiento del señor Arana de alguna manera un pedido de fuerza popular para darle el go a la presidenta en el viaje al Vaticano, además de Raúl Pérez Reyes como reemplazo de Salardi en el MEF. Bueno, yo sí creo que había una negociación política, porque si no hay otra explicación. El primer ministro debe haber dado un paso al costado cuando dijimos en su momento cuando pasó lo de Patá. Porque eso es el primer ministro, es el fusible, es la persona que saca la cara por el gobierno, evita el enfrentamiento y es la persona que tiene que asumir la responsabilidad de lo que pasa en un gobierno. En cuanto a las negociaciones que puedan tener fuerza popular, yo no creo que haya estado metido en esto, pero obviamente todo lo del Sandoval y la actitud no comunicativa de César Acuña en cuanto al problema de Patás y en cuanto al primer ministro, deja dudas sumamente complejas, ¿no? Lo más importante, Mari, lo que va a pasar acá adelante, lo que tenemos a fuerte es un proceso electoral complejo donde estamos jugando el futuro del Perú. Y ojalá que los peruanos, los políticos, cuando menos de esos 40, pero habrá unos 10 que piensen pues en el Perú y se pongan de acuerdo en las políticas de Estado y organizar alguna manera, no sé, una encuesta, una primaria privada, no sé, para no ir tan divididos y buscar una coincidencia. Porque si tenemos un problema serio ahora con lo que ha pasado políticamente con el primer ministro, imagínense lo que se viene en la elección presidencial. No, claro, pero lo interesante de conversar hoy con políticos con su experiencia o con la experiencia del doctor Jorge del Castillo y de cualquier político que pretenda en algún momento ser gobierno, participar activamente de la vida política del país, es medir justamente su opinión y cómo manejarían circunstancias como esta. Yo le decía, ¿qué podría haber hecho la presidenta? Digamos, si el señor Adriancén hubiera renunciado y el gobierno hubiera nombrado cuadros sin cuestionamientos, ¿hubiera construido acaso un muro frente al Congreso que le permita defenderse de los ataques del Congreso? No, ¿O no? No, de ninguna manera. Yo creo que perdió una gran oportunidad de tener un gabinete de ancha base, buscar un peruano que los hay, espectacular, que hubiera consensuado con los demás, un gabinete de los cuales algunos hubieran quedado, porque hay gente buena en el gabinete. Creo que se perdió una oportunidad lamentable lo que ha pasado en el Perú, pero ya estamos sobre un tema hecho. Y Arana es el primer ministro, y lo que tiene que hacer Arana es concertar. Y ese tema del ministro de Transporte es un tema sumamente complejo que tiene que meditarlo, porque lo que está en juego es el futuro del Perú. ¿Le daría a usted el voto de confianza al actual gabinete presidido por Arana, que incluye a César Sandoval? Yo creo que el mensaje que se le ha mandado a la presidencia en cuanto a Sandoval tendrá que ser meditada la presidenta. Considero muy importante que vaya ella a representar a los peruanos en el tema del Papa, que no ha debido ser parte de ninguna negociación, porque lo que representa ahí es al Perú. Y tenía que estar el presidente del Perú, una cosa tan importante, tan trascendente. Eso da un espacio para que la presidenta analice la situación de Sandoval y vea si eso es lo más conveniente, porque si no va a ir en una turbulencia innecesaria. Y buscar votos de confianza, buscando pues, algún cambio importante en lo que ya anunció, porque lo que está en juego es el Perú, no es la política de un partido del otro. De acuerdo. Le agradezco su participación en el programa, señor Díez-Canseco, muy amable por ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, vamos a ver cómo continúan los sucesos aquí. Seguramente habrá oportunidad de conversar nuevamente. Muy amable. Muchas gracias y que Dios nos ayude. Gracias. Bien.